Muy bien, voy a abrir con un texto que está en Mateo 27, del 15 al 22. Mateo 27, del 15 al 22. Cuando leamos, métanse a la escena, siempre es muy bueno hacer eso, métanse a la escena. Imagínense que están ustedes ahí, viendo a los personajes que se describen. Dice así, Mateo 27, 15 al 22. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esa pregunta es una pregunta que trasciende las fronteras, que trasciende las generaciones, que va trabajando y cuestionando cada corazón. Y es una pregunta que tú finalmente vas a responder. Tarde o temprano, la pregunta enfrente de ti te va a estar diciendo cuál es tu respuesta. Y tú, de una forma directa o indirecta, ¿sí?, tendrás que dar respuesta. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Porque ese es el cuestionamiento en que dejan a Pilato. La multitud responde: sea crucificado. Pero para nosotros la pregunta sigue trabajando. ¿Y cómo se responde? O sea, ¿cómo se puede ver cómo ha respondido una persona esa pregunta? Se puede ver a veces con los labios, pero sobre todo la forma en que tú has decidido hacer algo con Jesús es en tu estilo de vida, en tu manera de vivir, en tu forma de pensar, en tus acciones. Así como no por estar en un garage eres un coche, no por estar en una iglesia eres salvo. No toda la gente que está tatuada es drogadicta, ni toda la gente que trae una Biblia es una gente entregada a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué has decidido tú hacer con Jesús llamado el Cristo? Imagínese a Pilato con ese cuestionamiento, porque él puso a Barrabás como para que la gente lo soltara, pero no. Él escuchó que la multitud gritó: sea crucificado. Sin embargo, cuando Pilato tomó la decisión que ustedes ya saben que tomó, no pudo hacerlo sin tener primero varias advertencias o varias voces que le dijeron: mira esto, analiza esto. Así como tú, cuando tomes esa decisión, sabemos que aunque el Espíritu Santo trabaja dentro de la elección de los salvos, hay una responsabilidad humana en muchas cosas. Y hay voces que trabajan en la vida de cada gente, como fue con Pilato. ¿Qué voces son las que le advirtieron a Pilato? La primera voz, la primera advertencia fue de la razón. Dice ahí que Pilato sabía que por envidia había sido entregado Jesús. Pilato no era tonto, Pilato era muy astuto. Era un hombre que tenía visión hacia adelante. Él era un político colmilludo. Él por algo era gobernador, había llegado a eso y sabía cómo enfrentar los problemas, las masas y todas las cosas. Él tenía todo el carisma y todo el carácter para poder sujetar eso, por eso estaba en ese puesto. Y él se dio cuenta: estos envidiosos, estos fariseos, por envidia están haciendo esto. Y todo esto que están haciendo es un show montado por ellos.
Ahorita están diciendo que Barrabás, pero yo sé que ellos lo que quieren es que a esta lo quitemos de en medio, porque son envidiosos. Hay veces que tú y yo con el razonamiento, el sentido común, el discernimiento, detectas muchas cosas. Dice la Biblia que el que no es fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel en lo mucho. Y que el que es fiel en lo poco, puede también ser fiel en lo mucho. Y hay cosas que nosotros podemos sacar, digamos, como conclusión, aplicando el razonamiento que Dios nos dio. Pilato, por razonamiento común, sabía que estaba mal todo esto, que los envidiosos venían armando todo un barullo con el fin de destruir a Jesús. ¿Y qué hizo? Checó su razonamiento y se lo brincó. Es decir, dijo, no, es que pues sí, pero no. ¿Cuál fue otra voz que escuchó Pilato? La voz de la conciencia. Dice la Biblia en Romanos 2 que, por ejemplo, aquellos que no conocen la Biblia, no saben nada de lo que nosotros sabemos, tienen una conciencia y la conciencia les habla. Pilato, cuando vio todas las evidencias que presentaron las personas, cuando investigó qué había hecho Jesús, porque lo tenían detectado, estaban sincronizando, ¿qué está haciendo esa persona? Anda en Jericó, anda en Betania, anda aquí. Cuando él vio todo, estudió el caso, él sí dijo, no hallo delito alguno en este hombre. Y la conciencia le dijo, si no hay delito alguno, entonces no hay juicio, o simplemente es inocente, no vayas a cometer algo que es injusto. Y Pilato en su conciencia le decía, él no tiene delito, él no es culpable. Y le brincaba la conciencia a Pilato. Pilato dijo, de acuerdo a la razón, aquí es una trampa en la que le están poniendo. De acuerdo a mi conciencia, él es inocente. ¿Y qué hizo Pilato? Se brincó la conciencia también. Tú y yo ha habido momentos en que hemos brincado nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos habla, es como un semáforo. Y está en amarillo o está en rojo y a veces no lo pasamos. Y hacemos como que no nos dimos cuenta, pero la conciencia te brinca, te brinca. Y esa segunda voz que oyó Pilato, se la pasó, se la brincó. Y hubo otras advertencias. ¿Cuál fue otra? Por ejemplo, el mismo Señor Jesús. Pilato tuvo cara a cara al Señor, ¿sí? Y el Señor que había dicho a sus discípulos, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, es muy claro, aquí no hay neutrales. O estás con él o no estás con él. No estás con que no, pues a mí no me interesas, yo me quedo aquí en medio. No, aquí no hay en medio. O estás a la izquierda o estás a la derecha. Y Jesús le dijo a Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Otra advertencia para Pilato. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato, ¿qué hace? Dice, híjole, otra presión más, y dice, ¿qué es la verdad? Y se sale. Tercera advertencia que Pilato se brinca. Vamos viendo la responsabilidad que tiene él, como tenemos tú y yo cuando nos brincamos la razón, la conciencia, la voz del Señor. Y todavía hubo otra voz, otra advertencia que recibió Pilato. Estaba en el tribunal, estaban viendo lo del caso. Se dice que la esposa le mandó un recado, estaba leyendo otra versión de la Biblia, más actualizada. Y se dice que la esposa le mandó un recado a Poncio Pilato. Le dijo, por favor, no tengas nada que ver con este inocente, porque he tenido terribles pesadillas anoche. Retírate de ese caso, por favor. La esposa conocía a Pilato y deseaba lo mejor para su marido, pero tuvo unos sueños, unas pesadillas, unos avisos tan fuertes que dijo, no hombre, le voy a avisar a mi marido, salte de este caso porque ese es inocente y lo quieren hacer pedazos. Le llega el recado a Pilato, abre la hoja, dobla la hoja, se la guarda y se brinca también esa advertencia.
Pilato fue advertido a la izquierda, a la derecha, una, otra y otra vez. Y a él, ¿sí?, cuando tiene todas esas cosas y no hace caso, entonces viene lo que el ser humano hace cuando se quiere justificar. Hace su propia fórmula y dice: bueno, yo no estoy ni acá ni allá. Y manda a pedir una bandeja con agua. Traen la bandeja con agua, traen una toalla, mete sus manitas y dice: yo me lavo las manos. Dice frente a todos: muy bien, inocente soy yo, ¿sí?, de la sangre de este justo. Allá vosotros. Se seca las manos, agarra una pluma y firma el decreto: crucifíquenlo. Poncio Pilato. Solito él hizo un veredicto que a él mismo lo condenó. Su fórmula de lavarse las manos y que inocente, yo no tengo nada que ver, nada más pásame para firmar, ahí está autorizado, hagan todo el movimiento los romanos, etcétera. Y es que cuando tú observas la figura de Pilato, aunque Pilato no le dio un puñetazo a Jesús, ni tampoco le arrancó pedazos de barba, ni Pilato le colocó la corona de espinas y se la empujó, ni tampoco Pilato le dio 3 latigazos en la espalda a Jesús. No fue Pilato el que le escupió en el rostro a Jesús. Tampoco Pilato agarró el martillo para poner un clavo y darle en la mano y que quedara clavado en aquella cruz. Pilato no hizo nada de eso, pero Pilato es culpable porque él autorizó. Y entonces cuando él pregunta: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pues por lo que vemos, él dijo: lo crucificaré. Ya el lavado de manos, eso sale sobrando. Su decisión fue: lo crucificaré. Ahora es interesante analizar qué factores moldearon la conducta y las reacciones de Pilato. Porque todos nosotros muchas veces actuamos de acuerdo a ciertos factores, a ciertas presiones. Cuando vemos ahí el caso y leemos todo lo que es el momento de que Pilato está frente a Jesús, un factor que moldeaba la conducta, las reacciones, las respuestas de Pilato, en primer lugar fue la opinión pública. La opinión pública, la multitud. Crucifícale, 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 crucifícale. Y él quería tener contentos a los judíos. Quería que su gobierno fuera un gobierno en paz, tranquilo, no hay disturbios, llevo en orden aquí el gobierno en Judea, ¿sí? Aquí entonces la opinión pública, el qué dirán, el quedar bien con la gente, ¿sí?, lo presionó, lo moldeó. Muchas gentes, aún gentes cristianas, viven moldeadas por el qué dirán. Viven moldeadas por quedar bien con el compadre, por quedar bien con el primo, ¿sí? Y muchas veces su manera de ser no es una manera natural, es una manera como artificial, como superficial. Y se transforman en ciertos momentos del día, en ciertos momentos del año, y no son como son. Así era Pilato. Hijo, la multitud, ¿qué pide la multitud? Crucifícale, crucifícale. Entonces, no, la multitud sí. ¿Cuántos serán ahí? Pues hay como 3,200. Híjole, 3,200. ¿Contra uno? No, pues ganan los aquellos 3,200. Y la multitud movió a Pilato. ¿Qué otra cosa moldeó las acciones de Pilato? Otra fue la posición y la posesión. La posición y la posesión. ¿Por qué? La posición. Pilato era un gobernador. O sea, él estaba en un puesto muy alto. Tenía lujos, tenía posesiones, tenía riquezas, tenía gente a su servicio. Él tenía un nivel de vida alto, extravagante también. Y dijo: bueno, tengo que cuidar mi posición y tengo que cuidar mis posesiones. O sea, yo soy el gobernador, yo soy aquí el que manda en toda esta área y tengo varias posesiones muy buenas, un rancho como de 56 hectáreas, y tengo esto y tengo aquello.